Él decía que tenía información sobre el caso de Juan Antonio, mi cuñado. Luego él se perdió, no tuvimos más relación, y cuando vino el proceso de mi esposo, él se volvió a presentar a través de una amiga que en aquel momento teníamos en común, y que él dijo que estaba dispuesto a ayudar. Es así. Venimos con Ana García de Hernández. Ana García de Hernández, hoy en una entrevista que le hicieron que le hizo el periodista Carlos, dijo que esta persona, el rabino, desenmascarando al rabino, esta persona lo ha estado amenazando casi todos los días. Las amenazas son constantes. Nuestra familia, donde trata de desacreditar a nuestra familia, donde ha sacado unos audios que él grabó sin ninguna autorización, donde lo que hace es tratar de burlarse de nuestra familia y amenazarlos, y no sé con qué intenciones lo hace. Él reconoció que era un informante de la DEA, que luego trató de involucrarse en la defensa de Juan Orlando Hernández con el objetivo de trasladar información. Yo no lo puedo afirmar, pero sí he visto actitudes en su comportamiento que son bastante difíciles de entender de una persona que dice llamarse rabino. Alguna acción de bien que lo haga a nombre de Dios. No tiene ninguna acción de Dios, al contrario. He estado en contacto con rabinos en Nueva York que sí son rabinos, que tienen congregaciones, que Jorge Bar-Levi deja mucho que desear. Ya nuestra denuncia pública fue hecha por las amenazas, por las intimidaciones, y yo no quisiera perder mi tiempo en referirme a este señor. Bueno, ahí está desmascarando al rabino. Bueno, dice que ella que no es rabino. Ayer le miré un video que estaba sacando unos papeles que dice que es rabino y hablando en hebreo, estuvo hablando en hebreo, y dice que no le debe nada. Bueno, eso ahí tiene razón Ana, porque él mismo, un video que sacó, dijo de que él lo hacía porque Dios le había dicho que le ayudara a la familia Hernández. Ahí sí tiene razón ella. En otra cosa que tiene razón Ana Hernández es cuanto a las llamadas, que dice que le dan 15 minutos para que llame. Bueno, Juan Orlando tiene derecho a, no sé si son 15 minutos, digo ahí, diario, para llamar a su familia. Llama en la mañana y en la tarde hace la otra llamada. Esto se refería porque dijo el rabino que ya no le habían restringido las llamadas. Dice que él llama siempre. Ahora, que le creo también a ella que dijo que obviamente que las escuchan ellos. Entonces todos los privados de libertad no son como aquí, pues que aquí andan con su celular en los bolsillos. Aquí los privados de libertad hasta ahorita se lo están controlando. Ahí las llamadas en los Estados Unidos son controladas. No es como aquí en Honduras o en otros países. Estados Unidos en ese aspecto, al menos los programas que miro por la tele, son unas restricciones en los Estados Unidos. Así es que Juan Orlando se comunica, y igual yo no creo que esté organizando el que tenga el Partido Nacional al tanto. Como digo Ana, nosotros lo dedicamos a hablar de nuestra familia, y yo creo que igual lo escuchan todo ahí. Vamos con el video. Como que dice, ha quedado al descubierto, según los documentos que nos ha presentado, que él ha adquirido ese nombre porque la religión hebrea cambia el nombre definitivamente. Señalamientos serios que ha hecho en contra de la defensa de Juan Orlando Hernández y de la deuda. Lo vamos a ir enlistando, ¿no? Cada uno de ellos. No sé si usted está al tanto de todas estas situaciones, pero hay señalamientos, hay una acusación que nos mostró, una acusación que le habían hecho a usted y a toda la familia por conspirar. Es cierto que Juan Orlando Hernández desde la cárcel maneja los tentáculos del Partido Nacional para cometer crímenes. Toda esta serie de situaciones ha tenido el espacio el rabino Jorge Bar-Levi para decirlo y documentarlo en algunos casos. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Pregona y predica la verdad. Y que en esta entrevista vamos a hablar con la verdad en la mano de todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses para mi familia, tal vez semanas para el público. Pero la verdad es que nuestra familia desde hace muchos meses atrás está siendo objeto de una campaña de desprestigio de parte de esta persona que se hace llamar Jay Bar-Levi, pero cuyo nombre realmente es Jorge Torres Puello, y que entiendo que va por muchos otros nombres haciendo diferente tipo de actos. Nuestra familia al respecto emitió la semana pasada un comunicado donde se señalaba lo que nosotros hemos denunciado públicamente, esta campaña sistemática de parte de esta persona de acoso, de intimidación, de amenazas, que realmente es fuera de proporción,
alguien que no tiene ninguna relación con nosotros, que dice ser parte de la defensa sin que tenga ninguna relación contractual. El único abogado que está contratado es el abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina, son quienes actualmente tienen la defensa de mi esposo. Esta persona, él mismo lo reconoció, como se hace saber en el comunicado, en la denuncia pública que nosotros hicimos la semana pasada, que fue transmitida y que fue compartida con muchos medios de comunicación. Esta persona nos ha estado amenazando, nos envía casi todos los días mensajes amenazantes, donde trata de desacreditar a nuestra familia, donde ha sacado a la luz algunos audios que él grabó sin ninguna autorización, donde lo que hace es tratar de burlarse de nuestra familia, de amenazarnos, y no sé con qué intenciones lo hace. En un reportaje que él dio hace unos meses atrás a la cadena Univisión, él reconoció que era un informante de la DEA, que luego trató de involucrarse en la defensa de Juan Orlando. Creemos que con el objetivo de trasladar información, eso yo no lo puedo afirmar, pero sí he visto en su comportamiento actitudes que son bastante difíciles de entender, de una persona que dice llamarse rabino, una persona que no he visto yo que practique ningún tipo de acción de bien o que lo haga en nombre de Dios. Al contrario, he estado en contacto con los rabinos de Nueva York que sí son realmente rabinos, que tienen congregaciones y que en algún momento tuvieron alguna relación con este señor, y todos me han manifestado su solidaridad y se han expresado apenados de la situación de manipulación que hoy emprende este señor Barlevy o Jorge Torres Puello, y que realmente deja mucho que desear. Yo solamente quisiera decirle, ya nuestra denuncia pública fue hecha por las amenazas, por la intimidación y por la difamación. Yo sí no quisiera perder más mi tiempo refiriéndome a esta persona que no puedo describirla realmente, sobrepasa cualquier situación, en el sentido de que es una persona manipuladora, que miente constantemente, que amenaza. Me han llegado muchos mensajes de personas que están siendo amenazadas por él y que no sabemos los alcances que tiene y bajo la autoridad que supuestamente lo está haciendo. Es más, aquí dijo que le había preparado algunas cosas al expresidente Juan Orlando Hernández, incluso algunos alcaldes y gobernadores. ¿Cómo llega él hacia la familia Hernández, abogada? Mire, él dice muchas cosas y él hace muchas cosas y manipula de muchas maneras a las personas con desinformación. Él llega en el 2020 a la familia a través de una persona que lo contacta porque dice él que tiene información relacionada con el caso de mi cuñado Juan Antonio. Y nosotros lo recibimos, yo personalmente lo recibí en Casa Presidencial. Ahora él dice que de esa reunión él hizo grabaciones. Aparentemente él dice que en todo momento grabó a todo mundo, así que Carlos, si usted conversó con él, sepa que lo tiene grabado y que va a usar esa información en su contra, la primera que él considere que lo tiene que hacer, y así con muchas otras personas con quien ha tenido relación. Sé que luego él se fue involucrando en una relación muy cercana con Salvador Narrala, que estuvo conversando con diferentes personas de la oposición. He escuchado mensajes de él donde dice que todo lo hace en nombre de las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Yo no lo creo, yo creo que él está mintiendo constantemente. Pero en esa ocasión, en el 2020, él vino al país, se reunió con nosotros, él decía que tenía información sobre el caso de Juan Antonio, mi cuñado. Luego él se perdió, no tuvimos más relación, y cuando vino el proceso de mi esposo, él se volvió a presentar a través de una amiga que en aquel momento teníamos en común y que él dijo que estaba dispuesto a ayudar. Es así como y lo dijo, y creo que incluso divulgó él mismo la conversación donde me grabó a mí y grabó a mi hija, donde nosotros le decíamos cuál es la situación que estábamos enfrentando en ese momento difícil. Nosotros, Juan Orlando no había sido extraditado en ese momento,
pero ya a nosotros nos habían incautado los bienes. Era una situación muy difícil, Carlos, realmente algo que yo no deseo para ninguna familia en el país ni fuera del país, vivir algo como lo que nosotros estamos viviendo. Y si a toda la situación dura que ya enfrentamos se suma este acoso permanente de esta persona que se hace llamar Jorge Barlevi o Jorge Torres Cuello, o los más de 80 nombres que él tiene y que ahí están en la internet todos los casos por los que él ha sido enjuiciado, acusado de estafa. No es la primera vez que hace algo como lo que está haciendo ahorita, ya lo ha hecho antes. Pero bueno, yo no lo sabía en ese momento, Carlos, hasta después, porque alguien de la comunidad judía me hizo saber la situación de esta persona. Nosotros comenzamos a tomar distancia de él. También cuando él, en una entrevista que él mismo le dio a un periodista en un medio en Estados Unidos, donde decía que era un informante de la DEA, ya nosotros entendimos que se trataba de alguien que había sido enviado con una misión y era la de infiltrar la defensa, y por lo tanto ya no podía tener ningún contacto. De hecho, él nunca ha tenido ningún contacto con Juan Orlando, él nunca ha conversado con Juan Orlando, nunca lo ha visto en persona, y la única ocasión en que ha conversado en persona conmigo fue en el año 2020. Después conversamos varias veces por teléfono, yo creyendo sinceramente que se trataba de alguien que vestía un ropaje de una persona de fe. Él se presenta como un rabino, según me dicen, él no tiene ninguna congregación, pero él se presentó de esta manera, y a raíz de eso, cuando nosotros comenzamos a ver que sus intenciones eran otras, ya estando en contacto con nosotros, se comenzó a tener acercamientos con otras personas, como lo dije antes, como el caso de Salvador Narrala. Él gestionó una reunión en Puerto Rico donde llegaron 40 alcaldes, pero que lo que hizo fue gestionar que se les diera la visa, y de una manera muy extraña, sí es cierto que les dieron la visa a más de 40 alcaldes y luego más de 160 personas. No sé cómo lo logró, a través de que según me informaron después, a todas estas personas les cobraron por hacer esta gestión en la embajada. Yo no puedo asegurarlo, no me consta personalmente, y la verdad que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestro caso. Lo que tiene que ver con el caso es que esta persona, a raíz de que nosotros entendimos que se trataba de alguien que tenía una agenda diferente a demostrar la inocencia de Juan Orlando, que se estaba aprovechando de nosotros, que nos estaba manipulando, que lo que buscaba era grabar conversaciones para luego extorsionar, como lo ha estado queriendo hacer constantemente. No hay día que no mande un mensaje, me lo manda a mí o se lo manda a mis hijos, como queriéndonos amedrentar, y como él no lo ha logrado, entonces ha caído en este juego que nos ha obligado a nosotros a salir al público con la verdad, con el comunicado que ya nosotros circulamos la semana pasada de quién es esta persona y cómo constantemente está mintiendo y está manipulando la verdad en todo momento. ¿Hay alguna acusación de parte de ustedes hacia él en Estados Unidos? Porque el hecho de comete una difamación desde allá, porque según, o sea, lo que usted ha expresado, porque no tiene pruebas de lo que dice. Dio unas declaraciones, aquí no lo dijo, pero sí posteriormente lo reiteró, tal de que Juan Orlando Hernández manejaba, desde la cárcel, manejaba los hilos del Partido Nacional, incluso manejaba la cuestión del crimen, ¿no? Carlos, yo le acabo de dar un nombre y le comenté que él está muy cercano de uno de los miembros del actual gobierno, en este caso el designado de presidencial, que ha mantenido estos temas en agenda de ataque constante contra Juan Orlando. O sea, es ridículo lo que él está diciendo, es falto a la verdad. No sé si usted tendrá la idea de lo que significa el sistema carcelario en Estados Unidos. Yo no lo conozco, pero me ha tocado aprender en los últimos meses toda la situación difícil que hemos atravesado con mi esposo. Y quiero contarle. Número 1, Juan Orlando tiene todas sus llamadas restringidas. Tiene una cierta cantidad de minutos al mes donde nosotros podemos hablar. Y créame, Carlos, que cuando hablamos de nosotros, de nuestra familia, de nuestra situación, de lo difícil que es todo lo que estamos viviendo, de cómo estamos, de cómo están nuestros hijos, de cómo están nuestras madres, de toda la situación que pueda haber en torno a la familia. Dedicamos tiempo para tener
tener un tiempo de oración y pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude a enfrentar esta situación. Nadie tiene por qué sentir nuestro dolor, pero nosotros sí lo sentimos, Carlos, y los pocos minutos, han habido días que apenas tenemos 1 minuto al día para poder hablar, porque estos minutos se van gastando en el transcurso del mes y hay momentos ya cerca de los fines de mes que el tiempo es escaso para poder hablar. Todas las llamadas son monitoreadas, son grabadas. Sí. ¿Cuántos minutos les dan al mes? No sé, pero más o menos son como unos 15 minutos al día, que nosotros repartimos en 2 llamadas más o menos, una en la mañana y una en la tarde, para que podamos compartir con nuestros hijos. Ellos vienen a mi casa y nos juntamos a esa hora para esperar la llamada de Juan Orlando y poder hablar con él. Pero como le digo, lo dedicamos a hablar de las cosas de nuestra familia. Eventualmente comentamos la situación del país, pero es muy poco el tiempo que nosotros tenemos. Pero lo otro también es que todas las llamadas son monitoreadas, Carlos. O sea, ahí sí que todo lo que decimos queda grabado. Cuando uno está hablando, lo primero que dice es la llamada de una prisión federal y hay un momento que lo recuerda. Todo lo que usted diga está siendo monitoreado y está siendo grabado. Entonces, lo que él dice es absolutamente ilógico, es una mentira más y una manipulación más. Luego, las comunicaciones electrónicas. Él puede escribir correos y yo puedo escribirle correos por un método, por un sistema que se llama Corlinks. Este sistema es monitoreado permanentemente. Todo lo que yo escribo, ellos lo leen y lo releen y lo vuelven a leer. Muchas veces yo lo he comentado porque yo le mando muchos mensajes de fe a Juan Orlando, donde le hablo de que mantengamos nuestra fe, de que sigamos confiando que Dios es un Dios de justicia y que nos va a hacer justicia y que esta situación injusta que hoy vivimos va a pasar. Porque quiero decírselo a todo su público, mi esposo no es narcotraficante, Juan Orlando no es culpable de ninguno de esos cargos que le han imputado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esto se trata de una venganza de los narcotraficantes, esto se trata de una conspiración política y de una negociación política que más adelante podemos hablar en más detalle. Pero mi esposo es inocente y eso lo vamos a comprobar a lo largo de este proceso. Él nunca hizo nada para trabajar con estos delincuentes, al contrario, los combatió de frente y sin descanso hasta destruir sus imperios de terror con que tenían sometidos a nuestro país. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos, eso lo saben las agencias de Estados Unidos con las que Juan Orlando trabajó muy de cerca y toda esta información ya ha comenzado a ser presentada en el juicio para no únicamente confiar en lo que dicen los testigos que son narcotraficantes, confesos, asesinos, delincuentes que se han prestado para poder hablar en contra del único presidente que los combatió. Entonces lo que dice este señor alias Jorge Barlevi, alias Jorge Puello, es una completa mentira. Mi esposo no controla, no habla con nadie más que no sea con mi persona, con mis hijos, y no tiene tiempo, ni tiene el interés, ni lo tenemos nosotros para estar en otros temas que no sea apoyarlo a él y poder comprobar su inocencia hasta lograr el día en que Juan Orlando esté de regreso en nuestro país y aquí con nosotros en nuestra familia. Con este hombre uno no sabe en qué confiar o qué creer, como le digo, es un manipulador y es un mentiroso, pero en todo caso, si fuera algún tipo de correspondencia, es una correspondencia entre mi esposo y yo, no es una correspondencia con él. Nuevamente, una de las amenazas que él me ha hecho a mí, y yo lo tengo documentado, es donde él dice que tiene intervenida mi casa, que tiene más de 2.400 horas de grabación, dice él, de audio y de video, lo cual es una violación a mi intimidad, a la privacidad del domicilio, y es un delito tanto aquí como en Estados Unidos. Usted hace un rato me preguntó si nosotros íbamos a emprender acciones y estamos seriamente analizando qué acciones legales vamos a emprender contra este individuo, porque realmente es un acoso, es una difamación constante, son amenazas constantes, una manipulación de alguien que pareciera estar más que todo pagado por alguien con un interés de desacreditar a nuestra familia. Usted ha estado en comunicación con él permanentemente, no está incomunicado como ha expresado aquí el rabino.
¿Quién no está incomunicado? Usted, que él esté incomunicado, dice, porque antes tenía el acceso a esos minutos o que tenía acceso, pero ya prácticamente él ha quedado incomunicado. Y más, dijo que se había encontrado un teléfono, un móvil en el módulo del expresidente Hernández. Bueno, eso es una mentira más de las muchas que esta persona dice. Yo he hablado con mi esposo, hoy hablé con él 2 veces ya. Él me ha llamado 2 veces. Eso es mentira, Carlos. ¿Cómo está él, abogada? Él está bien. Estamos siempre con mucha fe, con mucho optimismo, sabiendo que la verdad está de nuestro lado y que va a ser probado que todo esto se trata de una venganza de narcotraficantes que huyeron del país y encontraron en la DEA la posibilidad de mentir, la posibilidad de construir historias en contra de mi esposo. ¿Por qué? Porque al final, Carlos, hay un sector de estas organizaciones y de estas agencias a quienes no les interesa combatir de frente el crimen organizado, sino que querían que Honduras siguiera siendo un país donde la droga pasara libremente, donde ellos pudieran decir a este sí y a este no. Y al ver las medidas tan determinadas que tomó Juan Orlando para combatir la inseguridad, la aprobación de leyes, como por ejemplo la misma extradición, fue una medida que fue impulsada desde la presidencia del Congreso por Juan Orlando. Asimismo, la ley, por ejemplo, de la depuración de la policía, que obligó a que muchos de estos personajes que estaban coludidos con el crimen organizado salieran de la institución. Igualmente, la creación de la Policía Militar del Orden Público, que ayudó a combatir las labores de inseguridad. La ley de privación de bienes de origen ilícito, la ley de lavado de activos. ¿Usted cree, Carlos, que una persona metida en narcotráfico iba a aprobar todas estas leyes? Abogada, ¿y tiene esperanzas del expresidente en salir bien librado de esto? Sí, claro que sí. Y yo hoy le digo que nosotros tenemos la certeza y la confianza, primero que nada, en Dios. Porque uno se aferra de Dios, pero también en las acciones y en los hechos que van a probarse a lo largo de este juicio, que Juan Orlando no es culpable y toda esta injusticia va a ser revertida y la verdad va a ser demostrada. ¿Hay alguna explicación por qué se ha atrasado tanto? ¿Por qué se suspende o se traslada el juicio? Porque no hay pruebas. Porque no hay pruebas, Carlos, porque no tienen nada en contra de mi esposo. Lo único que tienen es el testimonio de testigos que son narcotraficantes, delincuentes, asesinos. Claro que tienen una agenda para destruir y vengarse, y lo han dicho públicamente. No tienen ninguna prueba, no hay nada que corrobore sus testimonios. Todo lo que ellos han dicho son mentiras y construcciones. Y cuando uno ve, yo lo he visto porque he analizado juicios anteriores al de Juan Orlando, donde he visto esos testimonios de estos hombres, se ven las contradicciones, se ve cómo son instruidos, cómo, digamos, son enseñados para decir ciertos libretos, cómo al principio nunca mencionaron a Juan Orlando y a partir de cierto momento que comienza a operarse esta venganza en contra de nuestra familia, comienzan a cambiar sus versiones sin que tengan ninguna forma de sustentar las mentiras que están diciendo. Bueno, eso es lo que dijo Ana García. También reiteró que Juan Orlando tiene ciertas cantidades de minutos al mes donde nosotros podemos hablar. Y cuando hablamos de nuestra familia, de nuestra situación, de lo difícil que estamos viviendo, lo que ha habido día a día. Solo tenemos minutos al día para poder hablar. Y estos minutos se van gastando durante el mes. Yo le mando muchos mensajes de fe a Juan Orlando y dijo que Rabino es un lobo vestido de oveja. El abogado Hernández, el presidente, ¿sabía de las actividades de don Tony Hernández, de su hermano? No, porque tampoco en el caso de Tony, si usted recuerda, en el año 2016, cuando comenzó a hablarse de algún tipo de estas acciones, Juan Orlando lo mandó a Estados Unidos, le dijo que fuera, Tony fue, se presentó con los fiscales, se presentó con la gente de la DEA, con su abogado Retureta, para que en aquel momento se evaluara la situación, y no había absolutamente nada en contra de Tony, no ha habido nada. Todo esto es una construcción, Carlos. Hay temas que realmente son difíciles de entender
son difíciles de procesar, digámoslo así, porque mi esposo trabajó de buena fe para recuperar la paz y la seguridad en el país, y se supone que trabajó con aliados importantes como el gobierno de los Estados Unidos, pero pareciera que dentro del gobierno habían sectores que querían que la situación se mantuviera de la misma manera en Honduras, y también que habían decisiones que no estuvieron de acuerdo con que fueran tomadas por Juan Orlando. Yo lo he hablado en otros momentos, porque la DEA quería que los aviones siguieran pasando con droga cargados por el país, que siguieran aterrizando, y lo que esta ley de espacios aéreos hacía era establecer que si había un avión que no se identificaba podía ser derribado. Nunca durante el gobierno de Juan Orlando se derribó ningún avión que no se identificara. ¿Por qué? Porque a raíz de la aprobación de esta ley hay gráficas que fueron proporcionadas por el Comando Sur de Estados Unidos, donde demuestra cómo la Mosquita hondureña, que era el punto de aterrizaje, dejó de ser el punto de llegada de la droga y se tuvo que mover a otros sectores del continente, ya no a Honduras. De una famosa arma que permanece, no sé si en el Estado Mayor Conjunto, un arma con el nombre supuestamente que se le había mandado el Chapo Guzmán. Fue discutido en el caso del juicio de Juan Antonio, mi cuñado. Exacto. Y es una mentira más. Yo he sacado en mis redes sociales, Carlos, he sacado varios videos donde cuestiono realmente la calidad, si lo puedo decir así, de las acusaciones. Y siempre digo que se trata de una novela construida para afectar a mi esposo. En el caso, esa arma que usted está mostrando, eso está acreditado que se trató de un regalo que fue enviado por la empresa que fabricó las armas que en aquel momento se compraron a la armería. Yo personalmente tengo la constancia de la armería donde se acredita la fecha en que esa arma ingresó al país y en qué condición. Quiero decirle que no solamente a Juan Orlando le regalaron esta arma, una arma parecida, sino que a otros altos personajes del gobierno. Que esto no es algo inusual. Si usted se mete a la internet y busca, va a encontrar que a todos los expresidentes del gobierno de Estados Unidos les han regalado armas que tengan sus nombres y sus iniciales. El arma está ahí, si usted se fija, está como recién sacada de una caja, porque la foto la tomaron el día que el arma estaba ingresando al país. Y alguien la envió por teléfono y finalmente cuando detuvieron a mi cuñado, detuvieron esa arma, detuvieron la fotografía. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque fíjese usted que en el caso de mi cuñado Juan Antonio, hubieron fotografías de armas de juguete que fueron presentadas como armas de verdad, si lo puedo decir así. Y así se basan estas mentiras, así se han dicho estas mentiras. Hay ciertos temas que yo no puedo controvertir aquí porque se trata de pruebas que van a hablarse en el juicio, pero sí puedo decirle que una fotografía de un arma no es ningún delito ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y me parece lo más ridículo que pueda presentarse de parte de estas acusaciones, pensar que tener una fotografía de un arma puede constituir, porque si no, entonces le digo desde ya a cualquier persona que viaje a Estados Unidos, no vaya a llevar fotografías de armas, porque si le agarran una foto, lo van a detener, lo van a acusar de narcotráfico, o sea, así de ridículo es lo que estamos hablando. Abogada, pero sí averiguaron la procedencia del arma, de dónde venía, ¿no? Claro, el arma es un arma legal en el país, está toda su procedencia, toda su historia. Yo no se la puedo mostrar porque se trata de una evidencia que va a ser mostrada en el juicio, pero sí le puedo decir a ciencia cierta que esa arma no es prueba de nada y lo único que se puede deducir entonces es que se trata de artimañas, de la desesperación que tienen para presentar acusaciones falsas en contra de mi esposo. Y usted me va a decir por qué. Y ya le dije yo una razón. La primera, la ley de espacios aéreos. Esto se trata de una venganza de los narcos y de sectores oscuros de la DEA que se coludieron con los narcotraficantes para seguir haciendo de Honduras un país donde la droga pasara y que ellos pudieran seguir haciendo de Honduras un patio trasero para todas las sinvergüenzadas que estas personas hacían en nuestro país. Del expresidente, ¿le deben ustedes dinero al señor Daniel Pérez, como
creo que lo asegura, y son $45,000, dice el rabino que le debe. Realmente esto es algo construido, como dice usted, esta es su versión, esto es una forma de querer sacar dinero, o es realmente es cierto todo lo que él plantea. Mire, él primero, fíjese que quiero comentarle que hace un par de semanas atrás recibí una llamada telefónica de un medio de comunicación, y para mí fue una sorpresa porque me dijeron el abogado Raymond Colón está renunciando porque ustedes no le han pagado. Y yo acababa de colgar con el abogado Raymond y digo yo, ¿qué está pasando? Y luego me mandan la nota que había salido en un medio digital aquí en el país, y me contacto con la periodista. Yo la tengo dentro de mis contactos y yo ya le había dicho, mire, la más interesada en que la verdad prevalezca soy yo. La que va a defender la verdad siempre voy a ser yo. ¿Por qué? Porque es mi familia, Carlos, es mi esposo. A mí me interesa que la verdad prevalezca y no la mentira. Entonces, después de un rato de hablar con la periodista, compartimos números de teléfono, porque yo le dije, por favor, mándeme el número del cual a usted la llamaron diciendo que era el número del abogado Colón, y ella me lo manda. Cuando yo lo reviso, ya imaginándome yo de dónde venía esto, comparo y veo que es el mismo número de este señor Jorge Barlevi. Cuando él se dio cuenta, mandó otro mensaje diciendo que no, que ya se le había pagado. O sea, es una manipulación constante. Nosotros sacamos un comunicado, hablé con el medio de comunicación y le pedí que por favor aclarara. Ellos de hecho retiraron esa nota y luego sacaron una nota aclaratoria donde decían que una persona que se había hecho pasar por el abogado Raymond Colón había llamado al medio diciendo lo que habían reportado. Entonces, solo se lo pongo de ejemplo para que usted vea el nivel de manipulación que tiene este señor, alias Jorge Barlevi, alias Jorge Torres Puello, o como quiera llamarse. A mí eso no me interesa, pero la forma como él manipula los medios de comunicación. Semanas atrás ya había mandado otra nota donde hablaba de la comunidad judía. O sea, él ha venido de una manera sistemática enviando información. No sé si es que en su condición que él dijo ser, y yo le voy a mandar a usted más tarde el link o lo puede buscar usted en internet, de una entrevista que le hicieron en el medio Univisión, donde él mismo dice que él es informante de la DEA. Si es que esa es su condición, y él lo que buscaba era infiltrar la defensa para debilitar la defensa o para conocer y transmitir, y eso es un delito aquí y en cualquier lugar del mundo, la manipulación que él está haciendo. Él no tiene ninguna relación contractual con nosotros, yo lo dejé muy claro en la denuncia, jamás he tratado nada con él, y si usted escucha uno de los audios que él circuló, él mismo ahí dice que él lo hace porque supuestamente él lo dijo en aquel momento, Dios le había dicho que tenía que ayudarnos. Él usó, y eso es terrible para mí, tomar el nombre de Dios en vano. Él usó el nombre de Dios para llegar a nosotros. Como dice la palabra de Dios, un lobo vestido de oveja. Así se acercó a nosotros, con engaños, con artimañas. Y él, en ese audio que él mismo lo divulgó, ahí se oye decir, cuando dice que él no va a cobrar nada, que a él no lo está haciendo porque le paguemos nada. Sí, eso lo transmitimos nosotros aquí, ese audio. El abogado Daniel Pérez vino a Honduras, yo nunca lo he negado. Asimismo estuvo en la primera audiencia que se celebró el día 10 de mayo del 2022 en Nueva York. ¿Qué pasó, Carlos? Para poder comparecer ante los tribunales en Nueva York, en el nivel federal, él tenía que tener una autorización que no tenía. Por lo tanto, el abogado Colón, que es el que lleva el liderazgo en la defensa, le dijo que no iba a poder participar porque el juicio fue puesto en un nivel de secretividad. Y usted puede revisar toda la información que ha ido saliendo, donde dice que el juez Castel le limita las personas que pueden tener acceso a la información que se genera del juicio. Y en el caso del abogado Daniel, él vive en la Florida, él no podía tener participación porque no tenía las autorizaciones legales o del estado de Nueva York para poder comparecer en una corte federal, y por lo tanto ya no siguió participando en el caso. Esa es la historia con el abogado Daniel Pérez, pero es mentira lo que dice esta persona, que se le debe o que él asumió compromisos.
todo eso es parte de una campaña que él tiene en contra de nuestra familia, de extorsión, de difamación, de intimidación y de acoso. ¿Van a ir funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández a declarar a Nueva York, así como lo dijo el detective Ángel? Les decía que esos son temas estratégicos, Carlos, que no se van a discutir al público. Yo no puedo decirle quién va a ir o quién no va a ir. Eso es algo que... Pero sí va a ir gente. Comenzando, no conozco en este momento, pero que tampoco van a ser discutidos al público, porque son estrategias de la defensa que deben de conservarse como estrategias. ¿Y por qué le renuncia Ángel Martínez? ¿O no es cierto? Bueno, don Ángel, como me lo preguntaron ese día también en Radio América, les dije que él tenía un programa o tiene un programa donde él comentaba sobre el caso de mi esposo. Pero hasta ahí nuestra relación, yo no he tenido ninguna relación contractual con él tampoco. Agradezco los comentarios de apoyo que él ha hecho a favor de mi esposo. No voy a desconocer la labor que ha hecho don Ángel, pero él decidió ya no seguir haciéndolo y dijo ese día que ya no iba a continuar.